¿A poco no es impresionante darte cuenta que tienes ansiedad y tú lo que quieres es sacar la ansiedad y lo único que estás queriendo y el objetivo que tienes es sacar la ansiedad? Quiero sacar la ansiedad porque me harta tener ansiedad. Y entonces hoy te quiero invitar a que veas este video para que sepas no es sacar la ansiedad, porque la ansiedad va a salir de tu vida como consecuencia de hacerte cargo de tu vida. Hoy de eso vamos a hablar, hacerte cargo de tu vida. Hola, ¿qué tal? Me encanta que estés aquí, es un placer estar contigo, soy Ángel de Desansiedad. Hoy te quiero hablar sobre este tema importantísimo en donde quiero que salga la ansiedad de mi vida. Y ese es el tema importante y por lo único que tú estás trabajando, sacar la ansiedad de tu vida, porque es horrible, porque es fastidiosa, porque te harta, porque no quieres que esté contigo. Y si tú te enfocas en eso, entonces lo vas a lograr, claro que lo vas a lograr, pero no es la finalidad que tiene la ansiedad para ti. Lo que la ansiedad te está permitiendo es ver todas esas cosas que tú estás teniendo atoradas y por las cuales puedes trabajar para salir de la ansiedad. Es decir, tomar tu vida con tus manos, hacerte cargo de ti. Aunque de repente me enojo y no quiero aceptar eso, porque dices, ¿cómo no? Siempre me he hecho cargo de mi vida, yo siempre he hecho las cosas que tengo que hacer. Piénsalo, reflexiónalo, de verdad. Y yo antes decía eso, sí, yo me quiero y yo me hago cargo de mi vida. Y normalmente no es cierto. En la mayoría de los casos estoy ocupado de las demás personas, de lograr lo que pareciera mi vida. Pero es lograr satisfacer todas estas cosas que debo de ser un excelente profesionista, un excelente empresario o trabajador, exitoso, con dinero, con todas estas cosas que nos da la sociedad o nos exige la sociedad y que no es realmente que estés trabajando para ti, es que estás cumpliendo todo esto para poder ser parte de lo que es la sociedad que estamos viviendo. Es decir, no te has ocupado de ti, estás todo el tiempo resolviendo las historias de los demás, estás todo el tiempo en atención de ser lo que la gente quiere que seas, no lo que tú quieres ser. Y entonces hoy la ansiedad lo que te está invitando es eso, es déjate ser tú. ¿Qué pasa si realmente eres tú? ¿Qué pasa si dejas de estar buscando la aceptación y dejas de estar haciéndole a todo el mundo todo lo que quiere para ser aceptado, para pertenecer, para que no te enojes conmigo y quédate conmigo? Ese es importante y hay momentos que ocurren, ¿no? Es decir, es que a mí no me gusta pelear. Nunca te invitaría a pelear, porque pelear no tiene sentido en la vida. No me gusta pelear, así es que en lugar de pelearme, mejor entonces no hago caso, evado el problema y la realidad que en el fondo, en muchas de las ocasiones, es lo que estoy buscando es evadir el problema para que esa persona no se enoje conmigo y como consecuencia deje de hablarme. Y entonces me voy a sentir rechazado, abandonado y estoy pensando, no, porque me voy a quedar solo. ¿Qué pasa si te quedas contigo? No solo contigo. Buscar estar contigo, dejar de hacer las cosas que tú quieres hacer. Tenemos introyectados el deber ser, el deber hacer, el tener, el debo, tengo. Debo de ser buen trabajador, debo de ser buen hijo, tengo que ser exitoso, tengo que sacar a mi familia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no es quiero o no quiero? Y cambiar esta perspectiva de deber y tener a qué quiero conmigo. La ansiedad te está llevando a eso, es decir, ¿qué quieres contigo? Entonces, no es el trabajo sacar la ansiedad, sino es trabajo conmigo, ¿qué quiero conmigo? ¿Me quiero respetar? ¿Me quiero amar? ¿Me quiero admirar? Sí, ¿cómo lo voy a hacer? Soltando a las personas, soltando a todas estas situaciones y personas que las he traído cargando. Y vas a ver y no vas a dejar mentir, muchas personas que están aquí, o tú te está pasando que tienes dolores del hombro, dolores de cuello, dolor de espalda alta, la parte alta. ¿Por qué? Porque traes cargando a todo el mundo, a todos esos que les estás resolviendo la vida. ¿Por qué? Porque les resuelves la vida y no te haces cargo de ti. Y entonces ahí te chispas de tu realidad y de tu vida. ¿Por qué no pensar más bien y tener la idea está clara de lo suelto para entonces hacerme cargo de mí? Porque eso es lo que te está llevando a la ansiedad, hacerte cargo de ti. Entonces, si te fijas, no estamos sacando la ansiedad, me estoy haciendo cargo de mí, me estoy dejando ser yo para poder ver qué pasa con las personas a la hora que soy yo y las suelto y que no hago todo lo que quieren para que me acepten y me validen. ¿Qué pasa si eres tú? Déjate ser tú, haz acciones chiquitas y vas viendo cuál es la reacción de las demás personas.
cuidarte tú, a ser más respetuoso con tu vida, no solo con las personas, sino contigo mismo, de una buena alimentación, un buen dormir, ejercicio, agua, y todo esto te va a dar la posibilidad de estar mejor contigo. Hacer un trabajo de esa persona que tú has tenido toda tapada, toda, como capas de cebollita, todas esas capitas que están ahí puestas, traumas, creencias, desconfianza, inseguridad, introyectos de los padres, introyectos de la sociedad, bullying, todo eso que ha impedido que salgas para ser quien eres, para que te dejes salir esa otra parte, que esta maravillosa que ya has podido sacar, se junte con la otra y entonces te dejes ser tú, que hagas lo que quieres ser, que dejes de ser el debo, el tengo, el que sea el maravilloso y que todo el mundo acepte, sino ser esto es lo que quiero ser y lo soy y me entrego a darme a tope con eso. Entonces vas a trabajar contigo, vas a resolver todas esas historias de necesidad de aceptación, de validación, de aplastamiento, de codependencia, todos esos introyectos que tienes, irlos trabajando, soltando y que te van a dar a ti confianza, seguridad, posicionamiento y lo más importante, ser tú. De ese puedes salir así y decir, este soy yo y que esté conmigo la persona que quiere estar, que viva conmigo y disfrute lo que yo estoy disfrutando, el que quiere estar, el que sea de verdad alguien que me ama y que me respeta porque yo hoy me estoy amando y hoy me estoy respetando. Ese es el trabajo y entonces si tú haces eso, la ansiedad va a decir, vaya, mi trabajo ya se cumplió. Mi chamba, que era impulsarte a hacer todo esto, a hacerte cargo de ti, a ser tú, ya está cumplida. Ya la logré, ya fue. Y entonces, por añadidura, por rebote, por consecuencia, la ansiedad va a decir, adiós Ángel, me encantó estar contigo, me encantó que hayas logrado eso, me encanta ver la persona que eres, ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Por qué? Porque tú ya te hiciste cargo de ti, porque ese es el trabajo importante. No es nada más visualizarte y solo sacar la ansiedad. Si tú trabajas contigo, si tú logras ser quien eres, haces lo que quieres y dejas de hacer lo que no quieres, aprendes a decir no, a hacerte cargo de ti, a cuidarte, a procurarte y a protegerte, por consecuencia, la ansiedad se va a ir. Y te lo firmo donde quieras. De verdad, se va porque eso es parte de que la ansiedad esté en tu vida. Para que tú te hagas cargo de tu vida y desde ahí te visualices. Entonces, ¿cuál es la invitación con este video que te estoy poniendo hoy? Hazte cargo de tu vida para que por consecuencia se vaya la ansiedad. No trabajes por sacar la ansiedad porque ese es un trabajo más limitado. Trabaja por ser tú la mejor persona para que por consecuencia salga eso y vas a ver que el resultado va a ser maravilloso y al rato vas a decir, de verdad, esto es lo que yo estaba buscando en mi vida, ser esta persona que hoy soy. Si quieres reservar sesión conmigo, hazlo en desansiedad.com. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás ebooks gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com.